Bueno, mis queridos saltamontes, el día de hoy voy a realizar la lección número 6 de su manual. Y sí, el manual es esa cosa que les pasé al principio del Tetra y que jamás abrieron, mendigos engendros demoníacos. Pero bueno, ahora sí lo van a tener que usar, a ver cómo le hacen para conseguirlo, aquellos que no lo tienen. Pero bueno, la lección número 6 habla de operaciones de revolución, como lo ven aquí. Y al completar la lección, pues van a aprender a crear operaciones de revolución, aplicar técnicas de acotaciones especiales, operaciones de revolución, utilización de técnicas de sólidos multicuerpo, crear una operación de barrer, calcular las propiedades físicas de una pieza y realizar un análisis de tensiones preliminar y rudimentario. Es decir, en esta lección van a hacer una pequeña simulación para analizar si su pieza va a soportar la tensión que se le va a aplicar en la vida real. Y bueno, de lo que se trata es de hacer un volante, o es un volante de maniobras, es decir, un volante como el que encontrarían en alguna válvula de alta presión o algo por el estilo. No es un volante automotriz, para que no tengan esa idea. El objetivo final es hacer precisamente este volante, así debe quedar al final. Entonces pues vamos a comenzar. Ya saben, abrimos SolidWorks, vamos a abrir un archivo nuevo, una pieza, y vamos a ir siguiendo el manual. Por esta ocasión yo voy a hacer un resumen, igual que como lo hago en clases, para no estar leyendo el manual al pie de la letra y que el video no se haga tan largo, pero ustedes sí lo tienen que ir leyendo al pie de la letra. Yo solamente voy a mostrar los datos clave que se requieren para poder hacer esta pieza. Pero bueno, como vemos aquí, nos ofrece algunas de las diferentes vistas. El objeto pues es circular, como lo pueden ver. Aquí tenemos una vista de corte, o de sección en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, por donde vamos a iniciar es por el núcleo, es decir, por este centro que estoy ahorita señalando. Es lo primero que vamos a hacer. Y para empezar a hacer eso, nos dice aquí que vamos a hacer un croquis en el plano lateral y vamos a dibujar lo que vemos aquí a continuación. Ya con medidas debe quedar de esta manera. Si se fijan, aquí está el origen y tenemos una línea constructiva. Entonces ya en la pieza, ya en el SolidWorks, perdón, vamos a crear nuestro croquis en la vista lateral. Creamos un croquis y vamos a iniciar con un rectángulo de esquinas. Este rectángulo parte del origen y se hace hacia la izquierda y hacia arriba, de esta manera. Una vez realizado el rectángulo, vamos a cambiar la línea de la derecha, la línea vertical de la derecha la vamos a cambiar a constructiva y aplicamos geometría constructiva. Después haremos un arco con la opción de arco 3 puntos. Este arco con la opción de 3 puntos nos pide, pues como el nombre lo dice, 3 puntos, o sea 3 clics. El primero va a ser donde inicia el arco, el segundo es donde termina el arco, y el tercero la dirección y pues lo pronunciado del arco. Entonces aquí vamos a asegurarnos que nuestro centro, que es esa cruz que aparece ahí, que nuestro centro quede dentro del rectángulo, de esta manera. Todo es usando el famosísimo tanteómetro, no le hemos puesto ninguna medida. ¿Ok? Ahorita ya está mi croquis. Falta nada más cortar esta parte de aquí, pero ya me empiezan a molestar las relaciones. Las voy a ocultar aquí con el ojito que todo lo ve, y voy a quitar las relaciones de croquis para que no se estén viendo. Ahí está. Ahora sí, con recortar entidades, acuérdense que esta herramienta es peligrosísima. Entonces este rastro yo lo voy a pasar por donde quiero cortar, que es por aquí, para dejarlo más o menos así. Una vez que ya tengo mi croquis, ahora sí lo voy a definir. Van a quedar con estas medidas como está aquí.
Échenle un vistazo, grábenselas mentalmente y aplíquenlas ya en el croquis, en la pieza. Y vamos a tener lo siguiente: con coto inteligente, para poner la medida de 4 que tenemos aquí de separación, es la primera que vamos a poner. Debemos dejar presionada la tecla Shift mientras selecciono la panza del arco. Y ojo, es la panza del arco, no el centro del arco. Entonces es aquí abajito, un clic y después un clic en la línea vertical inferior. Ahí ya puedo soltar la tecla Shift y defino dónde quiero dejar la cota, que ahí van a ser 4 milímetros, y aceptar. Después nos dice que del inicio al final del arco va a medir 10, va a medir 16 del inicio al final del arco, 16, y después la altura de la línea constructiva va a medir 45. Por último, hay que establecer el diámetro de este croquis. El diámetro lo vamos a colocar de esta manera, como viene aquí. Para poderlo poner así, como forma de diámetro, es decir, el 25 nos está indicando como si fuera un diámetro. Eso solamente lo podemos hacer cuando tenemos una línea constructiva. Si no es la línea constructiva, no podremos hacer eso. Entonces, para poner el 25 yo voy a seleccionar el inicio de la línea y la línea constructiva. De esta manera me puede dar el radio o el diámetro según como mueva el ratón. Entonces lo muevo para la derecha para que marque como diámetro y le pongo 25. En este momento ya está totalmente definido mi croquis, y ya está listo para aplicar una operación, que en este caso va a ser la operación de revolución. Acuérdense que siempre debe estar el croquis completamente definido para que podamos asegurarnos, ¿verdad?, de que ya están todas las medidas y las relaciones que se requieren. Ok, más abajo en el manual vamos a encontrar que debemos de hacer la operación de revolución, y vamos a aplicar la revolución los 360 grados completos del croquis que tenemos aquí. Nos va a poner un mensaje de que nuestro croquis está abierto. Eso es por la línea constructiva que tenemos aquí en nuestro croquis, pero no os preocupéis. Solamente hay que darle que sí cuando nos da el mensaje de que si queremos cerrarlo automáticamente, y no pasa nada. Entonces aquí en operaciones nos vamos a ir a la opción de revolución saliente base. Lo selecciono y aquí está el mensaje que les decía. Dice: el croquis está abierto actualmente. Una operación de revolución no lámina requiere un croquis cerrado. ¿Desea que el croquis se cierre automáticamente? Le voy a poner que sí. Ya después en otros ejercicios hablaremos de qué es eso de las operaciones de revolución lámina. Por el momento le pongo que sí. Me pone la vista previa de cómo se verá mi objeto ya sólido. Solamente basta con darle a aceptar y ya nos queda ahí esa cosa fea que aparece en pantalla. Entonces, continuando con el manual, déjenme bajo esta cosa. Continuando con el manual, nos dice que debimos haber redondeado, o mejor dicho, nos pide que redondeemos las aristas donde queda la panza de ese núcleo. Y aquí vamos a utilizar una opción diferente a la que hemos estado utilizando. ¿Por qué les digo que diferente? Bueno, para empezar nos dice que vamos a hacer unos redondeos de 5 milímetros. Aquí está el valor, redondeos de 5 milímetros, pero no son redondeos aplicados al sólido. Normalmente hubiéramos hecho esto: seleccionar redondeo, aplicar los 5 milímetros y aplicarlos aquí, ¿sí? Y eso nos daría una vista preliminar de cómo quedaría redondeado así. Lo aplicaremos aquí y abajo. Eso es lo que hemos estado haciendo, pero esta vez no lo vamos a hacer así. Entonces lo voy a cancelar
y lo que vamos a hacer es modificar el croquis. Fíjense bien, el croquis que le dio forma al núcleo lo voy a modificar y ahí es donde le voy a agregar los redondeos, pero no de redondeos de operaciones como el que tengo aquí, sino es un redondeo de croquis que está en la pestaña croquis y aquí está redondeo. Entonces mi croquis está dentro de la operación de revolución que acabo de hacer. Aquí adentro está el croquis. Lo que voy a hacer es editar el croquis. Le pongo editar. Para verlo de frente, ya saben, le doy clic en el croquis que estoy ahorita editando y le pongo normal A. Y aquí es donde voy a redondear, aquí. Entonces, cuando yo seleccione el redondeo de croquis, le voy a especificar los 5 milímetros que debe tener de redondeo y voy a seleccionar los vértices entre la línea vertical y el arco que habíamos hecho, arriba y abajo. Esto lo que va a hacer es modificar mi croquis como si yo lo hubiera dibujado así, ya curveado. Entonces nada más modificamos las líneas que le dan forma a nuestro núcleo. Como ya la operación de revolución ya está hecha, solamente estamos modificando el croquis. Basta con darle a aceptar aquí los cambios en el croquis. Le doy a aceptar y ya aparece redondeado. Eso fue porque mi croquis desde antes de hacer la revolución ya tiene una forma redondeada y el efecto es el mismo. ¿Cuál es la ventaja? Que no generamos una operación nueva y eso es más eficiente a final de cuentas. ¿Por qué? Porque mientras menos operaciones tengamos, pues es más eficiente, es más ligero nuestro archivo y más manipulable en cuanto a cantidad de memoria RAM, del espacio que ocupa, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuamos. Oh cielos, creo que cerré el manual. Déjenme abrirlo de nuevo. Fallas técnicas. Perdón, mi mamá no me dio suficiente ácido fólico. Por eso cometo estos errores garrafales. Entonces, como les dije, nos quedamos en la lección 6. Vamos aquí. Ya redondeamos nuestro croquis. Ahora vamos a hacer la parte del volante, donde van sujetados, ¿verdad?, con las manos al momento de querer girar el volante. Para eso vamos a hacer otro croquis en el plano right y vamos a dibujar una ranura y una línea constructiva, así como viene aquí en esta parte del manual. Entonces, ya en SolidWorks voy a hacer otro croquis en la vista lateral. Aquí genero un nuevo croquis. Ya estoy de frente al croquis y no necesito ponerme normal A. Aquí voy a dibujar una línea constructiva. ¿Qué tan alta? Lo que se les pegue su regalada gana. El chiste es que esté más arriba que el sólido y que esté vertical. Eso sí, tiene que estar vertical. Entonces, ya lo puse ahí con el tanteómetro. Ahora voy a dibujar una ranura. El comando ranura está acá, aquí mismo en croquis, y hay varias ranuras. Voy a seleccionar la de ranura recta centro extremo. Esa les permite definir dónde es el centro de un extremo de la ranura. Entonces aquí me voy a asegurar que hacerlo más arriba y más a la izquierda que mi sólido. Entonces acá arriba le doy clic. Voy a hacer una línea horizontal. Van a ver que la línea como que tiembla y como que no está horizontal, pero no os preocupéis, ya saben, la línea aunque tiemble y aunque parezca que está inclinada, lo que ustedes tienen que asegurarse es que la figurita amarilla que está enseguida del lápiz diga horizontal o tenga la forma del horizontal. Aunque no esté derecha, créanme que se va a hacer derecha cuando tenga la relación amarilla ahí de horizontal. Entonces le dan clic y van a ver cómo mágicamente se pone horizontal. Aunque no está ahorita horizontal, se va a poner horizontal. Ahí está. El segundo clic fue para definir el ancho. Después voy a mover el ratón hacia arriba para definir la altura de la ranura. Y ya es el tercer clic. Le doy un clic y ya quedó la ranura. Ahora voy a definir las medidas. De ancho va a tener 30 y de alto 25. Con cote inteligente voy a seleccionar la línea horizontal superior y la inferior y voy a definir
la altura, que son 25. Pero para el ancho yo tengo que presionar la tecla Shift. ¿Qué pasa si no presiono la tecla Shift? Les va a dar de centro a centro, miren. Les va a dar de centro a centro. Y ustedes no quieren eso, ni yo tampoco, porque si no lo repruebo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Presionar y dejar presionada la tecla Shift. Si para esas alturas no saben cuál es la maldita tecla Shift, mejor dense de baja, porque no puede ser posible que no sepan cuál es la tecla Shift. Pero bueno, dejando ese paréntesis de amargura, voy a seleccionar presionando la tecla Shift el arco de la izquierda y el arco de la derecha. Eso me da la distancia de arco a arco y no de centro a centro. Entonces ahí está la razón por la cual tenemos que presionar la maldita tecla Shift. Ok, entonces voy a poner ahí 30 de ancho. Después voy a establecer la posición en cuanto a la altura de donde va a estar la ranura, y eso va a ser con el centro de la ranura y con el final del sólido que ya tenemos, del núcleo. Y aquí van a ser 6 milímetros. Y ya por último voy a establecer el diámetro, que nos dice aquí que es de 170. Entonces voy a establecer el diámetro de 170 de esta manera, seleccionando el centro de la ranura y la línea constructiva. Acuérdense, pueden hacerlo en orden inverso. Yo seleccioné la línea constructiva y después selecciono el centro, no importa. Ya saben, con el ratón pueden moverlo como radio o como diámetro. En este caso me lo pide como diámetro y aquí le ponen los 170. Si algún despistado le pone como radio, pues nada más le ponen la mitad de 170. ¿Okay? Y es el mismo efecto, pero si lo ponen como diámetro debe decir completo los 170 y aceptar. En este momento ya está todo definido, completamente definido. Se fijan, está todo en negro, ¿sí? Entonces ya puedo hacer la revolución. Aquí voy a aplicar otra vez la revolución en operaciones revolución, ¿sí? Pero aquí no me va a detectar cuál es el eje de la revolución. Se me había olvidado hablar sobre el eje de la revolución. Del lado izquierdo, aquí les pregunta cuál es el eje, y por eje entendemos a la línea imaginaria o real a la cual le va a dar vuelta el croquis que se quiere hacer revolución. En este caso yo tengo que seleccionar aquí y definir que la línea en la que le va a dar vuelta es esta constructiva. Entonces la seleccionan y se fijan, ahí aparece la vista previa de cómo se va a ver el volante. ¿Okay? Esto es lo que le da forma al volante, y al darle vuelta a la línea constructiva es lo que forma el volante en sí. Entonces ya nada más le doy a aceptar y ya está ahí el volante. Está flotando, miren, como por un efecto electromagnético, pero no os preocupéis, no vamos a hablar de electromagnetismo ni nada por el estilo. Si apenas entienden estas cosas del dibujo, pero bueno. Continuando con eso, vamos a vamos a dibujar ahora los brazos que parten del núcleo hacia el volante, ¿sí? Eso lo vamos a hacer otra vez con otro croquis en el plano lateral, y lo que vamos a dibujar es la trayectoria que van a tener esos rayos o esos brazos, que van a quedar como se ve aquí, ¿sí? Así deben de quedar, con una línea horizontal, un arco hacia una dirección, otro arco hacia la dirección contraria, y terminan con una línea recta en el centro de la ranura, y con estas medidas. Entonces, para eso voy a hacer otra vez un croquis en la vista lateral. Selecciono vista lateral, selecciono croquis. Como no estoy de frente, me voy a poner de frente, normal A. Aquí lo que voy a necesitar es activar una vista, un estilo visual diferente que se llama líneas ocultas visibles, que ya lo deberían de saber. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Lo vimos en la lección 4, cómo cambiar los estilos visuales. Y si no se acuerdan, yo aquí se las recuerdo.
Aquí arribita en la barra de herramientas flotante tenemos dos cubitos, uno que dice ver orientación y otra estilos de visualización. En el de estilos de visualización lo vamos a cambiar a líneas ocultas visibles. Y magia, lo que pasa es que el objeto se vuelve transparente y lo que debería estar oculto y no se debe ver se pone como líneas punteadas. Lo que sí se ve aparecen como líneas sólidas. Pero bueno, utilizando ya esta vista, voy a hacer una línea constructiva vertical desde el origen hasta el centro de el radio de la panza. Es decir, el arco aquí tiene un centro. Esa línea la voy a terminar horizontal con ese centro. Es decir, va a quedar vertical la línea constructiva, pero el final de la línea va a ser horizontal con el centro de la panza del arco. Ahí la termino, presiono escape y para que ya no se mueva voy a seleccionar, después de presionar escape, voy a seleccionar el final de la línea y seleccionar la opción de hacer fijo. Esto de hacer fijo es para que no se mueva de ahí. Ya no puedo hacerla ni más grande, ni más chica, ni para un lado ni para el otro, aunque no le haya puesto medidas. ¿Ok? Pero no confundáis el final de la línea con la línea. Deben seleccionar el punto final. Ok. Una vez hecho eso, yo voy a hacer ahora el arco y todo lo que necesito hacer. Pero yo aquí debo de estar viendo el centro del arco de la izquierda de la ranura. O el centro de la pieza, mejor dicho, el centro de la ranura. Para eso voy a visualizar el croquis que usé para hacer el volante. Ojo, nada más lo voy a visualizar. Para eso me voy acá a la izquierda y en la segunda revolución, que fue donde hice el volante superior, en el croquis que está aquí adentro voy a ponerle visualizar o mostrar, mejor dicho. Selecciono la figurita y le pongo el ojo que dice ahí mostrar. Le doy clic y ahora lo que hizo fue que se ve en forma tenue, pero ahí se ve el croquis que yo usé. Si se fijan, apareció la línea constructiva y la ranura que dibujé. Entonces, ya teniendo eso, ahora sí, voy a hacer con la simple línea, voy a hacer una línea que parta desde la línea donde la dejé. Va a ser horizontal, nada más que salga un poco del sólido. Después hago un arco hacia la izquierda. Después hago un arco hacia la derecha. Donde sea, no se preocupen. Después, la línea recta debe terminar en el centro de la ranura. Por eso visualicé el croquis. Para poder ver este maldito centro de aquí. Entonces, lo seleccionan. Le dan clic. No importa que les haya quedado chueca. Yo lo hice aquí intencionalmente, ¿verdad? Pero no importa que haya quedado inclinada. O que no haya quedado alineada. No importa, ¿por qué? Porque una vez que la dejan aquí, ya se hace coincidente y después pueden decirle que esta línea va a ser horizontal, que de hecho es lo que vamos a hacer. Seleccionan la línea y le ponen que va a ser horizontal y en ese momento ya se hace, pues, lógicamente horizontal. Después tenemos que cerciorarnos que los arcos sean tangentes. Selecciono un arco y aquí debe decir tangente, tangente. Selecciono el otro y aquí debe decir tangente y acá también decir tangente, pero como no dice, es un arco medio rejego, lo vamos a meter en cintura y le vamos a decir que va a ser tangente. ¿Para qué? Para que no suceda esto, miren. Esto significaría que no es tangente porque aquí se corta el arco. Entonces, ni esto, ¿verdad? Esto, ahí claramente se ve que no es tangente. Entonces, para dejarlo tangente, selecciono el arco, Shift y la línea horizontal. Lo suelto y selecciono hacer tangente. ¿Ok? Le pongo hacer tangente, entonces ya son tangentes todos. Ya nada más falta poner las medidas, que me dice que de donde inicia hasta donde termina el segundo arco debe medir 55 y que los arcos deben de medir 29 de radio. Solamente se lo voy a poner a uno. El otro es igual. Si yo le pongo el 29 es igual. No hay diferencia. Pero lo que voy a hacer es relacionarlos como que los dos arcos son iguales.
Entonces, ¿qué hago? Presiono Escape para que ya no esté poniendo cotas, selecciono el arco, Shift y el otro arco y le pongo a hacer igual, y en ese momento ya los dos valen lo mismo. Se fijan, ya se quedó completamente definido, ya no necesito hacer nada más. Lo que voy a hacer es salirme de este maldito croquis, me salgo sin hacerle nada, se va a hacer ahí como tenue, ahí está. Ya no necesito ver el croquis que usé para la ranura, para el volante. Entonces, donde lo había activado, que es en la revolución 2, lo vuelvo a ocultar. Le doy clic y le doy ocultar, el ojito ahí tachado. Le pongo ocultar y ya no se está viendo. ¿Ok? Ya tengo la trayectoria dibujada. Ya la tengo. ¿Qué sigue? Voy a tener que hacer la forma aquí que se va a barrer a través de esa trayectoria y que le va a dar forma a los brazos del volante. ¿Cómo? Voy a hacer una elipse como la que viene aquí. Esta elipse tiene que ser perpendicular a la trayectoria de lo que yo quiero barrer. Con esta opción de barrido, lo que hago es crear un sólido a partir de arrastrar o barrer esta elipse a través de esta trayectoria, creándome una especie de tubo sólido con la forma de la trayectoria. Entonces fíjense cómo la elipse va a valer 14 de ancho y 12 de alto. Entonces, ¿cuál es mi plano que queda perpendicular? El plano alzado. Si se fijan aquí, el plano alzado es el que queda perpendicular. El alzado es el front, para mis alumnos de BIS, que ya se les olvidó el Spanish, el alzado es el front. Entonces, ahí en el plano alzado voy a crear un croquis, ¿sí? Y así como está, no necesito ponerme de frente, voy a crear una elipse, ¿sí? En este centro de aquí voy a dibujar una elipse. La elipse está aquí arriba del redondeo de croquis. Selecciono elipse y la elipse me va a pedir que seleccione el centro. Entonces selecciono el centro, después hace una especie de círculo, le doy clic y después defino más o menos la curvatura. Ahí no se detengan mucho en cómo queda, no importa mucho. Presionamos Escape y tenemos esta elipse así, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a alinear. Se fijan, estos dos puntos no están horizontales, los vamos a poner horizontales. Selecciono este punto, Shift y el punto contrario y le pongo horizontal. Y eso ya lo hace, ya alinea la elipse con respecto al origen. Al centro de donde hicimos la elipse. Ahora sí ponemos las medidas con cota inteligente. Me dice que de alto va a medir 12 y de ancho debe medir 14. Son de punto a punto las medidas. 14. En ese momento ya está completamente definido. Si se fijan, ya la elipse está orientada para que recorra la trayectoria y forme el brazo. Aquí me voy a salir del croquis de la elipse, me voy a salir y ya tengo los dos croquis. Uno que es la forma que se va a barrer y otro que es la trayectoria que va a seguir la elipse para crear el sólido. Entonces lo que hago es utilizar el comando saliente base barrido, que está aquí en operaciones, saliente base barrido, lo selecciono y aquí me pide dos cosas. En lo azul me pide el perfil que se va a barrer, que aquí seleccionaría la elipse, y en el rosa la trayectoria que va a seguir ese perfil. Entonces selecciono la trayectoria y se fijan, ahí no se ve, pero si me pongo un poquito para acá, ahí se ve la vista previa de lo que va a formar a través de barrer la elipse. Entonces ahí le doy a aceptar. Ya me creo un brazo, ¿sí?, en el volante,
y voy a cambiar el estilo de visualización a sombreado con aristas, y ahí tengo el brazo del volante que se formó. Ahí está. ¿Qué me resta hacer? Pues nada más me resta hacer una matriz circular. La matriz circular viene en la lección 5, si ustedes ya vieron el video de la lección 5. Vamos a hacer una matriz circular. Nos dice que debemos de tener 3 brazos en total. Entonces, simplemente con matriz circular, aquí, matriz circular, donde me pide de este lado izquierdo, donde me pide el eje, yo voy a seleccionar esta cara de aquí. Ya saben que hay muchas caras que pueden seleccionar como centro, como centro o como eje de la matriz circular. Pero ahorita yo voy a seleccionar esta. ¿Por qué? Porque se me dio mi maldita gana. Nada más. Ahora, ¿cuántos elementos voy a querer al final? Voy a querer 3 elementos y van a tener una separación igual. Es decir, los 3 se van a distribuir entre los 360 grados de manera uniforme. Después, ¿qué operación voy a copiar? Pues el maldito brazo que acabo de hacer. Ahí está. Lo selecciono y ahí me aparece la vista previa de que va a poner 3 brazos. Le doy a aceptar. Y ahí está. Magia pura. Ya aparecieron los 3 brazos. ¿Qué es lo que resta hacer? Solamente algunos redondeos y un chaflán. Aquí en la pieza, en la práctica, en la lección me dice que voy a hacer un redondeo de 3 milímetros. Fíjense bien, aquí está, 3 milímetros. En la parte donde se unen los brazos con el volante y donde se unen los brazos con el núcleo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono redondeo. Le pongo los 3 milímetros que va a tener de redondeo. Y aquí donde voy a seleccionar, fíjense bien, la cara interna del volante. Y eso me va a seleccionar las uniones. Y después selecciono la panza del núcleo. Eso me va a seleccionar también las uniones con los brazos. Y ya están seleccionados los elementos que se van a redondear. Ahí está. Y por último voy a hacer un chaflán, que me dice aquí es un chaflán con la modalidad distancia a distancia de 4 y 2. 4 en la distancia 1 y 2 en la distancia 2. Entonces selecciono abajo de redondeo está el chaflán. Selecciono de este lado de los tipos de chaflán tenemos ángulo distancia y la segunda es distancia a distancia, que es la que voy a seleccionar, distancia a distancia. Y le voy a poner aquí, en lugar de simétrico, le voy a poner asimétrico, porque la distancia 1 es diferente a la distancia 2. Solo por eso. Si fueran la misma distancia, le dejarían simétrico. Entonces le voy a poner que en la distancia 1 son 4 y en la distancia 2 son 2. Y aquí selecciono donde voy a aplicar el chaflán. Que lo que voy a hacer es seleccionar la arista superior, que es esta, la orillita nada más. ¿Sí? Controlen su pulso maraquero y seleccionen bien la arista. Ahí está el chaflán, le doy a aceptar y ya quedó. Ya quedó ahora sí completo. Cambio a vista de sombreado sin aristas. Y ahí está nuestro maldito volante de maniobras. Se fijan, es bastante sencillo. No deben de tener ningún problema en hacerlo. Después vamos a pasar a la simulación, pero eso es otro video. Nos vemos. Bueno, ojalá que no.